ADN Político. Este programa llega a ti gracias a Centro de Nivelación Politécnico Cecnipol. Estamos cerca de tus dudas. Sueña y viaja. Si lo sueñas, lo cumplimos. Para disfrutar con amigos y con familia, El Gordo y el Flaco. Cyberzone. Plasmamos tus ideas. Consultas del IES, trabajos e impresiones. Intercom. Vive la conexión al máximo. Imprenta Gráficas Garzón. Junto a ti desde 1996. Dental Design. Centro de Especialidades Odontológicas. Mr. Grass, comida rápida y más. Restaurant, Marisquería, Reina del Cisne. Te presentamos ADN Político, un programa donde te mostraremos el análisis y la estructura de los acontecimientos. Amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a una edición más de este programa ADN Político, un espacio dedicado al análisis de los acontecimientos. La base militar estadounidense llegó al puerto de Manta para vigilar el área marítima del país en 1978, pero al diluirse este acuerdo en 2009, aumenta el transporte de droga por pescadores artesanales. La decisión de cerrar 4 locaciones que operaban fue decisión soberana de Ecuador. Nosotros notamos, sin embargo, que la clausura dejará una seria brecha en los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios para enfrentar el tráfico de drogas ilegales en la región. Ecuador, en tanto, destaca éxitos de su propio programa de lucha contra el narcotráfico y afirma que no es necesaria la permanencia de una base militar extranjera en su territorio. Ellos conocían perfectamente esta zona, quienes ceden ante la codicia del dinero fácil, aunque en la mayoría de las ocasiones son amedrentados por estos grupos de narcotraficantes, pescadores de quienes se desconoce su paradero. Unos han sido capturados en aguas internacionales por la Guardia Costera y otros han muerto en alta mar. En los últimos 3 años, al menos 300 pescadores artesanales de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro han sido detenidos y están en cárceles de Estados Unidos, Guatemala y Colombia. Así lo confirma Alex Guamán, exasambleísta de la comunidad migrante en los Estados Unidos y Canadá. Ellos nos han dicho de que muchas veces han sido hasta forzados por el narcotráfico, amenazando familias, en los cuales los obligaron a cometer el delito. Pero ¿cuál es el recorrido de los pescadores vinculados con bandas del narcotráfico? Los pescadores utilizan embarcaciones de 7 metros de largo por 2 metros de ancho para trasladar hasta 2 toneladas de droga. Utilizan 20 canecas de gasolina que les permite viajar unas 200 millas. En alta mar, los narcos establecen 3 puntos de abastecimiento de combustible desde Ecuador hasta Centroamérica, la ruta final del alcaloide. Sin embargo, no todos logran cumplir este arriesgado viaje y son capturados en aguas internacionales. En noviembre del año pasado, 33 privados de la libertad, quienes cumplían su condena por tenencia de droga en las cárceles estadounidenses, fueron repatriados para que terminen de cumplir su sanción aquí en nuestro país. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dio la noticia en una rueda de prensa comunicando el acuerdo para que nuestros compatriotas continúen pagando su deuda con la sociedad, pero ahora más cerca de sus familiares. La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, dio la bienvenida a 33 personas privadas de la libertad que cumplían una sentencia en Estados Unidos y que ahora retornaron para cumplir su pena en Ecuador. Yo sé que podemos decirles un agridulce, ciertamente, porque recibimos a personas que vienen a cumplir sus penas, vienen a cumplir sus sanciones en privación de libertad, pero vienen a la patria. Esta es la primera repatriación masiva de personas privadas de la libertad. En este proceso intervinieron los ministerios de Justicia, del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa
además del Interpol y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Los internos arribaron al aeropuerto de Latacunga pasadas las 21 horas. En este lugar esperaban sus familiares, que no los habían visto en algunos casos por más de 5 años, como es el caso de Jennifer Ayoví. Fue hace 5 años en el mes de octubre. Primeramente le agradezco a Dios y al Ministerio de Justicia, a su equipo, a todos, por hacer este sueño realidad. Ya 5 años que no lo veo, no sé cómo me iré a tocar ahorita, pero feliz y contento. Decirle a él que lo amo demasiado con toda mi alma. Él es el hombre de mi vida. Estas personas son pescadores de escasos recursos económicos, que cayeron en las redes del narcotráfico y fueron aprehendidos en aguas internacionales. Durante la rueda de prensa, la ministra informó que hasta mayo anterior se registraban más de 300 pescadores ecuatorianos capturados en aguas internacionales. Sin embargo, dijo que hay una alerta de que ese número podría haberse incrementado en los últimos meses. En agosto de este año, Estados Unidos reportó que se ha cuadruplicado la cantidad de detenidos. Son innumerables las historias que hemos escuchado a lo largo de todos estos años y que aún nos cuentan familias enteras que sufren la ausencia de sus seres queridos. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Existe un hombre que desde muy joven amasó una fortuna que sumó más de $200 millones, gracias a su astucia e inteligencia para los negocios ilegales, conociendo perfectamente la zona marítima. Pero muchos se preguntarán, ¿quién es alias Gerald? De oficio pescador desde muy pequeño, nacido en Tarqui en 1981. Edinson Washington Prado Álava tuvo mucha cercanía con la conocida playa de Manta. Le dio muchas destrezas para convertirse en uno de los lancheros más expertos de todo el puerto. Además de su gran conocimiento de todas las rutas del Pacífico para llegar a su destino, los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol creen que los lancheros ecuatorianos, a diferencia de los colombianos, conocen perfectamente el mar, porque la actividad pesquera se desarrolla más en este país, algo que le sirvió a Gerald. Para saber quién es Washington P. alias Gerald, fuimos a Manta, en la provincia de Manabí, al barrio en el que creció, conocido como 4 de noviembre. Es un sector sencillo, en el que destacan 2 casas donde vivía su familia. Esos inmuebles ahora son vigilados por agentes encubiertos de la Policía Nacional. En las puertas están las huellas de los allanamientos de días atrás. Sus vecinos no se atrevieron a hablar frente a nuestras cámaras. Unos adujeron temor y otros prefieren no involucrarse. Sin mostrar su identidad, hablamos con uno de sus amigos. Y ahí un tiempo se desapareció él. Él era pescador. ¿Ya empezó a venir menos? Sí, ya empezó a venir menos, ya como a los 2 meses, 3 meses, y ahí ya. ¿Y cómo le decían aquí en el barrio? Orejita, al orejón. Pero él vivió ahí toda su vida. Claro, siempre jugamos vóley, sino fútbol lindo. O sea, ¿nunca sospecharon? Nunca, nosotros nunca, como decimos. Resulta que uno de los 2 grupos narcotraficantes necesitaría de personas que conocieran bien el sector de las costas del Pacífico para poder trasladar la droga a países internacionales. Tenían varias formas de transportarlas, una de ellas por sumergibles. Otra de las modalidades, y es allí donde entra el papel de alias Gerald, consistía en lanchas que salían desde Tumaco hasta Chocó, en Colombia. La misma lancha llegaba hasta Panamá, donde antes era el centro de acopio de toda la droga del país cafetero. Esto fue durante la época del 2000 a 2010. Uno de los reclutados para realizar tales operaciones de transporte a partir del 2000 fue alias Gerald con otras personas más. Luego de haberse acostumbrado a todo esto, sus primeros trabajos, además del envío de droga, fue el transporte ilegal de inmigrantes a otros países. Actividad por la que fue capturado en 2006 a sus 25 años de edad. Luego registra otras 2 detenciones más en 2012 y 2014 por tráfico de drogas, pero como siempre evadió la justicia. Entre 2010 y 2013 fueron capturados 2 líderes de las bandas Rastrojos y Machos. Eran negocios que entre los cabecillas de los carteles estaba el Chapo Guzmán de Sinaloa y Diego Rastrojo. A raíz de esto, los nuevos contactos con los que hicieron tratos no garantizaban ni la calidad del producto ni el envío efectivo de la droga a sus países.
Y en esta parte de la historia ingresa alias Gerald. Su conocimiento de las rutas marítimas, su habilidad como pescador y su ambición resultaron cualidades necesarias para su reclutamiento. Este es el momento en el cual Diego Pérez Henao es capturado por las autoridades venezolanas en el estado de Barinas en la madrugada del domingo. El presidente colombiano confirmó la noticia y agradeció telefónicamente a su homólogo por la colaboración de las autoridades de este país en la captura del narco paramilitar. Y una operación conjunta de las autoridades venezolanas, la ONA y la DIJÍN, se logró dar captura a este individuo. Diego Pérez Henao, comandante de los Rastrojos, una de las 8 bandas denominadas por los analistas como la nueva era del paramilitarismo en Colombia, será deportado a Colombia y posteriormente se definirá si es extraditado a Estados Unidos, donde tiene un requerimiento por tráfico de drogas. Gerald tenía contacto frecuente con los guerrilleros de las FARC, quienes cobraban una especie de peaje en la frontera para dejar pasar la droga por el mar. En este capítulo de la historia de Gerald aparece alias Guacho, quien se dedicaba expresamente a este oficio. La idea de Gerald fue crear una ruta marítima con tanqueos, que consistía en abastecer de combustible a lanchas rápidas, por 3 barcos hacia la ruta de Guatemala y 4 hacia México. Su historia empieza en Manta. Era un pescador que, influenciado por amigos de la peligrosa mafia Los Rastrojos, que operaba en Manabí, llevó su primer cargamento a Centroamérica y cobró $50,000. Vinieron otros encargos más de la misma banda, y al ver su eficiencia, las otras también lo contrataron para envíos que cumplió sin problema alguno. Cuando llegó a México y el valor se duplicó, Gerald decidió dejar de ser pescador. Se compró una flota de lanchas y se convirtió en transportador de droga, mientras se relacionaba cada día más con todo el eslabón del negocio. Lo mejor que hacía era transportar droga, y lo hizo tan bien que innovó en la cadena de entrega, ubicando en puntos estratégicos en alta mar barcos con combustible para abastecer a sus lanchas que iban rumbo a Centro y Norteamérica. Los barcos se quedaban por varios días en alta mar aparentando faenas largas de pesca para evadir a las autoridades marítimas. Iban cargados de combustible, víveres y repuestos. Su misión también era dar seguridad en la pesca, por lo que estaban bien equipados con armas de fuego para cualquier emergencia. Fue así como Gerald se convirtió en uno de los narcotraficantes ecuatorianos más temidos. Su trabajo era semanal, pero lograba enviar de 8 a 10 toneladas de droga cuando las lanchas se activaban, puesto que la demanda de México y Guatemala era mucha a raíz de la desarticulación de los rastrojos, quienes eran los primeros proveedores. Su visión era diferente a la de los otros grupos dedicada a la misma labor. Quería expandirse más allá de Centroamérica, quería llegar hasta Estados Unidos. Por eso fue que llegó a tener un grupo de sicarios en varios países, como México, Colombia e incluso Ecuador. La razón, él quería más dinero. Con el fin de mantenerlo todo controlado, es que armó un grupo de sicarios internacionales sobre los que pesaba la muerte de al menos 20 personas, entre ecuatorianos y colombianos, que además amenazaban incluso a fiscales y jueces para salir bien librados de los juicios, y que uno a uno fueron siendo recluidos por la autoridad en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, de donde ahora se sabe, fueron liberados por él en una gran planificación en febrero de 2013. La policía no duda que esa mente brillante para el mal maquinó la caída de todos los capos de la región para hacerse con todo el negocio. Gerald era un hombre dedicado a la pesca al principio. No tenía una carrera universitaria, apenas un bachillerato, pero llegó a ser el líder de la banda más poderosa y violenta del Pacífico. Llegó a acumular una fortuna de 200 a 300 millones de dólares en pocos años, según datos de la policía colombiana. Adquirió propiedades calculadas en cerca de $1 millón, autos blindados para protección, invirtió en tecnología para sus trabajos y también personal suficiente para protegerse de las autoridades. No era tan evidente ni ostentaba tantos lujos, al contrario, se hacía pasar por un pescador o empresario. Así lo hizo también Pablo Escobar en la década de los 80s. En cuanto a su personalidad, se los puede comparar por su astucia, sagacidad y además el poder económico que manejaban ambos en Colombia y Ecuador.
Alias Gerald, de 35 años, fue capturado por la Dijín de la policía en el sur de Colombia por petición de Estados Unidos, que lo considera un capo que intentaba, como los narcotraficantes del pasado, controlar todas las etapas del tráfico de drogas. Desde los laboratorios para la producción y transporte hasta la distribución en las calles de ese país. El capturado es señalado de ingresar a Estados Unidos cerca de 250 toneladas de cocaína. Los investigadores sostienen que con el poder que le dio el narcotráfico, alias Gerald tenía la capacidad en Ecuador de ordenar ajustes de cuentas a través de grupos armados. Incluso ordenó perseguir a jueces y fiscales. Los investigadores señalan que alias Gerald se movía siempre en camionetas blindadas de alta gama. Además, no dormía 2 días en el mismo sitio. En cada zona a la que llegaba, ubicaba varias viviendas en las que se movía, incluso en las madrugadas, para dificultar su ubicación. Y según la información que en este momento es verificada, invertía sus dineros ilegales en la compra de lingotes de oro que escondía en caletas en Colombia y Ecuador. Además tenía al menos 6 barcos de bandera ecuatoriana y una flotilla de lanchas rápidas que hacían parte de la compleja estructura que habría logrado consolidar el ecuatoriano, considerado por la policía como el capo del narcotráfico más poderoso de ese país. Pocos conocen acerca del capo ecuatoriano, porque estuvo radicado en Colombia por más de 15 años. Solo visitaba su país natal por asuntos rápidos y para visitar a sus familiares radicados en Ecuador, entre ellos su esposa, quien también manejaba este grupo narcodelictivo y se la vincula también al asesinato de la directora de la cárcel de Guayaquil, aun cuando ella estaba presa. La relación de la esposa de alias Gerald con el asesinato de la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil queda en evidencia en este proceso. Revisando el sistema de información de causas procesales del Consejo de la Judicatura, existe un informe de la Policía de Intersecciones a su teléfono celular. En una conversación, la esposa de alias Gerald hace referencia a la directora de la cárcel de mujeres. Textualmente dice la conversación, como que me he enterado que esa directora no quiere aceptar nada, no quiere nada. Tirada a pulcra. Ya pues, mándela a quebrar. El 27 de marzo del 2018 fue asesinada la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, Gabis Moreno. Si el Consejo de la Judicatura, si la Fiscalía hubieran actuado, hubieran hecho lo correcto, eso no hubiera sucedido. Esta mujer estuviera viva. Esta ex jueza ya colocó una denuncia en contra del Consejo de la Judicatura y también del fiscal, quien pese a ya existir en el proceso esta información desde abril de 2017, no solo ignoró la información, sino también que incluso pidió reformular cargos y la acusó por un delito menor, al que había sido investigada inicialmente. A ellos, que son los causantes de la situación que vive el país, del narcotráfico, de la narcoguerrilla, les dan penas de 28 meses y no le inician ningún otro proceso. En cuanto a la detención de los 3 jueces que este viernes le otorgaron el habeas corpus, surgen más dudas. Ellos fueron electos por sorteo para conocer el pedido. En el Consejo de la Judicatura se creó este sistema digital justamente para evitar salas corruptas. Se cuestiona también la celeridad con la que Julia, tras recibir el habeas corpus el viernes por la tarde, ya el sábado salió de prisión. Otra de las semejanzas entre Escobar y Gerald era su fascinación por las mujeres hermosas, sobre todo aquellas de alto perfil y buenos recursos. Fue esa debilidad que utilizaron las autoridades colombianas para atrapar a este narcotraficante, un plan que no fallaría. Cuando la policía colombiana atrapa a uno de sus hombres de confianza, Gerald se sintió amenazado y decide radicarse en Ecuador, por miedo a ser delatado. Al mismo tiempo, un agente se hace pasar por mujer en encubierto para iniciar con este plan de su captura. Ella, luego de varias conversaciones que habían mantenido, lo convence de viajar hasta Ipiales para verse. El plan salió a la perfección, ya que debía ser capturado en Colombia para luego ser extraditado a Estados Unidos. No era ostentoso ni buscaba llamar la atención. Era muy introvertido y por eso fue que se deslumbró cuando conoció a una hermosa colombiana que después de involucrarlo lo invitó a que la visite en su país. Era una agente encubierta que había tendido la trampa para capturarlo al cruzar la frontera. Gerald, detenido en Colombia, indiscutiblemente terminará sus días en Estados Unidos, que ya a pedido se ha llevado ya para que pague por toda la droga que envió. El Estado colombiano está en su libertad dentro de su marco constitucional, dentro de las leyes que ellos mantengan, de ver si es procedente enviarlo al Ecuador o trasladarlo a otro país, pero eso ya es el marco de ellos. Pasará mucho tiempo hasta aquí, así como fue con Pablo Escobar, se termine de encontrar todo el dinero que Gerald encaletó aquí, en Ecuador.
En abril de 2017, el pedido de extradición llega a Colombia para que la madrugada del 11 de ese mismo mes la orden pueda ser recogida en la Fiscalía. Por la tarde se logra su captura en un operativo que ya estaba preparado. Esto ocurrió en un puesto de control donde se identificó como ciudadano colombiano con una cédula falsa. Al mismo tiempo, en Ecuador se detenía a 11 miembros de su banda y se llenaban propiedades, entre ellas la casa de su madre. Edison Washington Prado, alias Gerald, había operado de forma sigilosa durante más de una década en la provincia, y su natal Manta no fue la excepción. Muestra de ello son los recientes hallazgos que la policía ha hecho en la llamada capital atunera del mundo. Por ejemplo, esta casa ubicada en una exclusiva residencia del sur de Manta. Una infraestructura adecuada con cámaras de videovigilancia y cerco eléctrico. Era la residencia de alias Gerald y también una de sus bóvedas. 2 de los 17 millones incautados a alias Gerald han sido encontrados en esta casa, en la que todavía se sigue buscando más caletas con dinero. Las autoridades presumen que esta vivienda no sería la única en la que podrían haber caletas con dinero. Y efectivamente se coordina con la policía, con unidades especiales de la policía, a efectos de seguir indagando y buscando más dinero, sea en este bien inmueble o en otros bien inmuebles. Pues justamente se está investigando efectos de evidenciar. No olvidemos que estas personas, su conducta a veces hacen de que bienes inmuebles sean registradas a terceras personas de confianza, pero justamente eso es parte de las investigaciones. Se conocieron de algunas amenazas de muerte, entre ellas de personajes políticos que tenían que ver con la seguridad del Estado. Figuraban los nombres de José Serrano y Diego Fuentes, además de un coronel de Manta que también estaría en este grupo de amenazas, pero ninguna se hizo efectiva. El capo Manavita finalmente fue extraditado a Estados Unidos por el país colombiano el pasado 24 de febrero, como determina la ley. Podría pasar hasta 60 años en la cárcel porque se le aplica otra normativa que penaliza el tráfico internacional de drogas. Así este lanchero que nació y creció entre la pobreza en las playas de Manta, que transportó inmigrantes, drogas y fue fiel copia de Pablo Escobar, terminará sus días en una prisión federal de Estados Unidos. En las últimas horas, las autoridades anunciaron la extradición a los Estados Unidos de Washington Prado Alava, alias Gerald, un presunto narcotraficante ecuatoriano de 35 años, quien fue capturado por la Dijín. Es acusado, es imputado en los Estados Unidos por la introducción a ese país de más de 200 toneladas de cocaína. Durante esta investigación de más de 3 años con la DEA, fueron capturadas más de 100 personas. Responsable de múltiples homicidios, a él se le incautaron en Ecuador más de 23 millones de dólares. Según las investigaciones, este sujeto coordinaba una red delincuencial dedicada a toda la cadena de narcotráfico, desde la producción, comercialización, transporte y distribución de cocaína. Historias como estas nos dejan muchas inquietudes. ¿Los pescadores habrían caído en la tentación de transportar drogas si aún existía una base de Manta en el Ecuador? ¿Qué sucederá con la esposa de Gerald? ¿Se la encontrará culpable del asesinato de la directora de la cárcel de Guayaquil? Con Gerald fuera, ¿quién asumirá el cargo de esta organización narcodelictiva? Esta y muchas preguntas nos quedan sin responder en este nuevo caso de narcotráfico en nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ADN Político. Soy Isabel Riasco, un gusto estar con ustedes.